Sin más, vamos a dar paso a nuestro invitado, don Fernando Romero Moreno, que nos habla desde Argentina. Muy buenas tardes, en este caso, don Fernando. Muy buenas tardes, Padre Francisco. Muchas gracias por la invitación y el honor de participar de la Sacristía de la Vendée, que suelo escuchar bastantes de sus programas, en diferido generalmente, pero completos. Me Aprendo consta, mucho. porque hablamos muchas veces de cosas que se tratan por aquí. Bueno, pues don Fernando Romero Moreno es abogado, docente, escritor y fundador del proyecto Nueva Derecha Argentina, que, bueno, pues ahora después compartiremos la página web donde pueden ver más de ese proyecto. Es docente de la Universidad Austral, me parece, ahora me parece, si eso me lo comentas. Fui Ah, docente, sí. fuiste, ya, vale, Fui entonces he docente, visto alguna biografía atrasada, que no sí. está actualizada. Y bueno, en fin, experto en cualquier caso, que es por lo que yo lo conozco y de lo que hablamos más, en historia particularmente de Argentina, política, igual, con especial intensidad en Argentina, pero bueno, muchas otras cosas, y muy interesante doctrina social de la Iglesia. Yo no dejaré de recomendar, lo he hecho en mis redes, una entrevista concedida hace no mucho tiempo con el padre Javier Olivera Rabasi en su canal. El padre Javier es conocido por todos y en fin, pues en su canal hizo una entrevista sobre estos temas de doctrina social de la Iglesia tan importantes y que ahora pues escucharemos alguna derivación práctica de ellos. Así que bueno, pues no sé, yo creo que podemos ir empezando por lo inmediato, o bueno, mejor. Como me refería a este proyecto de la Nueva Derecha Argentina, si nos quieres explicar brevemente, antes de entrar luego en cuestiones más de actualidad, vamos a decir, aunque esto es de actualidad también, sin duda, en qué consiste, para que lo conozcan nuestros oyentes. Bueno, aquí en la Argentina, y tiene relación con lo que después van a hablar ustedes en la Sacristía de la Vendée, existe una corriente política que va a cumplir 100 años, que es el nacionalismo católico. Pero no es nacionalismo en el sentido ideológico moderno, sino que desde su aparición se eh, definió como católico, tradicionalista y contrarrevolucionario, ¿no? Yo en un folleto que escribí en los años 90 decía que me hubiera gustado que tal vez no se usara esa palabra, pero luego de ya consagrada en el tiempo era difícil de modificarla. Y los principales referentes, digamos, de esta corriente se encargaron de explicar los alcances que tenía esta expresión para que no fuera confundida con otros fenómenos, como podía ser el fascismo, el nacionalsocialismo o luego los nacionalismos de izquierda, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Bueno, entonces yo milito en esta corriente política desde hace 40 años, empecé joven, a los 13 años. Eh, Había un ambiente en mi casa que favorecía eso, se recibían publicaciones del nacionalismo católico, del tradicionalismo, de la Argentina, y yo también luego leía cosas que tenían que ver con esto en el resto del mundo y sobre todo en España, ¿no? Bueno, de modo que eso que sería, para que en España lo entiendan, el modo de pensar tal vez más cercano sea el que tenía Blas Piñar, ¿no? Y bueno, y de hecho Blas Piñar era muy amigo de los nacionalistas católicos argentinos, visitó muchas veces nuestro país, varios fueron a estudiar a España cuando presidía el Instituto de Cultura Hispánica. Bueno, pero además había influencias del sector más católico de Falange, de la comunión tradicionalista, del tradicionalismo francés, sobre todo de la acción de la Cité Catholique, de Januzet, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, pero este movimiento ha dado lugar luego como a distintas corrientes. Hay una bastante fuerte que siempre se ha negado a participar dentro del sistema democrático porque consideran que cualquier tipo de participación es convalidarlo, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que la democracia moderna es perversa por sus orígenes históricos, por sus condicionamientos teológicos, filosóficos, culturales, mediáticos, financieros, etcétera, ¿no? En cambio, otra tendencia
digamos, sin renegar de esto, sí entendió que había que participar, no porque dentro de la democracia liberal se pueda restaurar la cristiandad o la hispanidad o nuestra patria argentina de raíz hispano-católica, pero sí frenar algunos males, alcanzar algunos bienes parciales, pero que ya de suyo, porque son importantes, valen la pena en tanto y en cuanto uno lo haga acorde con la moral cristiana, no caigan en un maquiavelismo, ¿no? O una postura utilitarista que el fin justifica los medios. Bueno, entonces estos, digamos, nacionalistas más proclives a participar en política, en general lo hicieron o con partidos chicos que nunca tuvieron mayor impacto electoral, algunos incorporándose al peronismo en su primera etapa, que era un movimiento que se presentaba como humanista, cristiano, hispánico, etcétera, etcétera. Por supuesto que hubo otros que lo hicieron en los gobiernos militares, pero quedaría un poco al margen de esto de participar en el sistema democrático. Bueno, pero la realidad es que en la Argentina, a partir de 1983, ya llevamos 40 años, yo justo por eso empecé a militar paralelamente a la restauración de la democracia en la Argentina, esta corriente política que ha dado una numerosa cantidad de intelectuales, teólogos, filósofos, juristas, escritores, bueno, en fin, de todo tipo, siguió existiendo, sigue existiendo, pero el impacto digamos, que tuvo entre 1930 y 1983 fue declinando. Entonces, bueno, dentro de esas tendencias, así como algunos tenían como más inclinación a dialogar con ese peronismo fundacional, por más que no lo consideraran del todo ortodoxo, otros a hacerlo con lo que aquí se llamaba las fuerzas conservadoras, que eran algunas más liberales, otras un poco más cristianas. Bueno, yo siempre traté de mantener un buen diálogo con todos aquellos que, siendo católicos y coincidiendo en muchos temas, no militaban en el nacionalismo católico, pero no tenían por qué hacerlo, porque evidentemente es una opción, digamos, legítima, pero no obligatoria. Entonces, siempre he tenido amigos liberal conservadores, amigos tradicionalistas que no nacionalistas, peronistas ortodoxos. Bueno, y me pareció que, siempre me pareció que era bueno no solo mantener estas relaciones, sino a falta de una posibilidad real de tener, no sé, un movimiento que pudiera participar y hacerse con el poder político de acuerdo a lo que el nacionalismo católico enseña. O sea, el nacionalismo católico defiende, por ejemplo, lo que antiguamente llamaba la tesis, ¿no? Es decir, el Estado católico, o si se quiere usar una terminología más precisa, la comunidad política cuyo poder reconoce a la religión católica como verdadera y la apoya y procura que todo su ordenamiento jurídico político esté subordinado a la fe católica, a diferencia de lo que a veces sucede con estos otros que yo mencionaba recién, que algunos son ortodoxos, otros menos. Entonces, bueno, pero a falta de poder hacer eso, decía, bueno, se pueden hacer alianzas circunstanciales para frenar tales males o alcanzar algunos bienes, etcétera, ¿no? Entonces, promediando, no sé, el año 2014, 2015, se fue perfilando esta corriente, no en la Argentina, sino en Estados Unidos, en España, en Italia, en Hungría, en Polonia, después en Brasil, que se ha dado en llamar nueva derecha, ¿no? Que no es la nueva derecha filofascista o pagana de la Nouvelle Droite, de Alain de Benoist,
sino una nueva derecha conservadora, donde hay, como bien dice Agustín Laje, me parece que es la mejor definición, lo que hay es una articulación de distintas tradiciones políticas en torno a ciertos valores compartidos y en torno también al combate contra ciertos males y ciertos enemigos comunes, ¿no? Entonces, ninguno renuncia a sus ideales plenos, pero por una cuestión práctica se han ido uniendo de acuerdo a las circunstancias de cada país, bueno, en función de esto, ¿no? Entonces, digo, yo tenía relación con algunos, por ejemplo, Nicolás Márquez en Argentina, que ha escrito mucho sobre historia de los años 70, etcétera, que fue el que acuñó un poquito la primera noción. No lo voy a citar textual, pero era algo así como una alianza de derecha, decía él, de liberales que respeten el derecho a la vida, de conservadores que no confundan el fuego con las cenizas, tradicionalistas que admitan el progreso sano y nacionalistas que no confundan la nación con el Estado, ¿no? Bueno, entonces yo me tomé un poquito eso y lo fui glosando en un libro que es el que publiqué en el 2021, que se llama La Nueva Derecha, Reflexiones sobre la Revolución Conservadora en la Argentina. Y haciendo la propuesta de que, como en la mayoría de los casos, en el caso de la Argentina, ¿no? Somos católicos, entonces, bueno, que hubiera una fundamentación de esta alianza en la doctrina social de la Iglesia. Es decir, no porque lo que nosotros defendamos en lo que es contingente u opinable se desprenda de la doctrina social de la Iglesia, pero sí que no sea contradictorio con, digamos, ¿no? esa doctrina. Por otro lado, como también, y sobre todo a partir del debate sobre el aborto, 2018, se produjo una alianza de hecho con sectores evangélicos, lo que yo en el libro digo es, bueno, es necesaria una fundamentación axiológica, antropológica, etcétera, común, porque si no, pareciera que la filosofía política o la teología, bueno, es algo teórico, pero que no tiene implicancias prácticas, pero la realidad es que sí las tienen, digamos, ¿no? Por ejemplo, basta ver la Agenda 2030, viene fundamentada, ¿no? Como dice Raúl Quirós, la Declaración de Derechos Humanos de la ONU se la puede interpretar en sentido liberal, en sentido social cristiano, en sentido socialdemócrata. La Agenda 2030 no, se le interpreta a la luz de la ideología de género y el paradigma del cambio climático, o no se le acepta, ¿no? Bueno, Claro. entonces yo decía... Fernando, perdón que te interrumpa un segundito. Digo, porque tenemos que centrarnos en temas así más de actualidad. Primero aclaro, porque algunos se escandaliza cuando aparece ese signo de dólar, pero hablamos de un libro argentino, se habla de pesos argentinos. No son 6.200 dólares, sino 6.200 pesos argentinos. Pesos, que al cambio actual, real de la calle, ¿cuántos serán 6.200 pesos? No sé, el dólar está arriba de los 1.000 pesos, más o menos. Por eso, serán unos 5 dólares más o menos, digo, para que uno vea. Sí. En fin, que eso es una cosa, es que no quiero que nos entretengamos mucho en esto porque hay esos temas prácticos que hablar. Voy a lanzarte... Una única cosita era, perfecto. Es decir, entonces, para los que somos católicos, esa doctrina social es normativa, y para los no católicos que compartan esto, es una opinión moral cualificada. Y de hecho hay muchos evangélicos que bastantes cosas comparten, ¿no? Entonces, bueno, eso para darle unas características que en la Argentina se pueden dar y no necesariamente en otros países, ¿no? Pero bueno, era unirnos a esta corriente donde está Bolsonaro, Trump, Vox, Meloni, Marine Le Pen, Orbán, bueno, Duda en Polonia, etc. Así que, bueno, a partir de ese momento escribí el libro, armé el portal, empecé, yo milito en un partido que se llama NOS, que tiene un poco estas ideas. A eso es lo que te iba a preguntar. Hay una, digamos, una
una plasmación política de este proyecto, bueno, más o menos de estas ideas dentro del partido NOS, que en realidad es una especie de coalición, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, es un poco lo que estaba diciendo recién, conducida por Juan José Gómez Centurión, un veterano de Guerra de Malvinas, de los mejores que pelearon en la guerra. Y en general, al principio fue una cosa como la que planteé recién. Cuando se produce la aparición de Javier Milei, y nosotros, después de una idas y vueltas, yo al principio no me cerraba mucho lo de apoyarlo, pero finalmente dijimos, bueno, vamos a apoyarlo en su candidatura a diputado nacional junto con Victoria Villarroel, que sí es más parecida a nuestro modo de pensar. ¿Correcto? Bueno, en general, los sectores como más liberal conservadores se fueron orientando hacia la Libertad Avanza, que es el partido de Javier Milei. Nos no apoyó ni criticó tampoco así abiertamente. Sí, pero me Hasta, interesa un poquito el pasado. Perdón, antes sí, de eso vamos sí, al sí, sí. anterior. Gómez Centurión en concreto, a estas elecciones, si no me equivoco, no se ha presentado. No, a lo largo de estos 4 años hay que decir que, bueno, como siempre sucede, se cometen errores, ¿no? Y más en un partido nuevo y de gente inexperta en la política electoral. Y también nos han puesto bastantes palos en la rueda para que no Lógico. lleguemos. Así que, bueno, de modo que no nos presentamos. Después de las PASO, las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, donde después, cuando termina, quedan eliminados varios partidos que saquen menos de un, no sé, 2,5%, una cosa así. Bueno, sorpresivamente, por cómo venían las encuestas, las gana Javier Milei. Sí, es que, perdón, Fernando, es que me quiero ir más atrás. Quiero decir, es que Bien, porque bien, me bien. parece importante Bueno, ok, entender, ok. porque sí, claro, es decir, yo es que seguí un poquito las elecciones anteriores, Sí, donde vi mucho apoyo desde entornos ideológicos, por decir en sentido amplio de ideología, entiéndase, no de ideas semejantes a nosotros, hacia Gómez Centurión. Me pareció un proyecto muy interesante, pero a la hora de la verdad electoralmente no tuvo un apoyo llamativo. Eso es lo que quiero decir de primera. Porque si no, no se entiende lo demás. Yo creo que porque nos vamos a enfrentar a la cuestión, precisamente como estás comentando, de una apertura hacia este proyecto o esta fórmula que se llama de Milei Villarroel, pero que esto también está enmarcado en el contexto de que cuando hemos presentado nuestra fórmula, que es la que nos gusta, esta coalición, ¿no? De distintas tendencias en las que estamos de acuerdo en cosas muy centrales, sin embargo, a la hora de verdad, la gente no lo ha aceptado. Y si nos movemos en el marco democrático, pues hay que aceptar que hace falta un cierto apoyo popular a la hora de hacer algo en política. Eso es lo que quiero yo plantear como para que la gente entienda dónde estamos, ¿no? Y entonces bueno, ahora vamos a la situación actual, ¿no? Que en la sí, situación actual, sí, pero adelante. para explicar algo del pasado, Ujú. el partido se funda en el año 2019, inmediatamente después de haber triunfado en la cuestión del aborto, eh, y Gómez Centurión logra superar las PASO y se convierte en candidato a presidente. Efectivamente. Entonces, bueno, después finalmente las elecciones las gana Alberto Fernández, y en las de medio término, 2021, es cuando, no pudiendo presentarnos nosotros, sí apoyamos formalmente la candidatura de Milei y de Victoria Villarroel por la ciudad de Buenos Aires, y en esa lista la cuarta candidata era de NOS. Ok. Tengo entendido que si ahora ganan y ganan las elecciones, Victoria deja de ser diputada y entraría esta de NOS en Ah, principio, ¿no? interesante. Eh, Interesante. bueno, eh, bien, y llegamos al 2023 Eso es. con esta situación en la que el partido NOS quedó medio como en stand-by. Hay que seguir trabajando en la legalización del partido, pero después de las PASO, varios dijeron, bueno, vamos a trabajar con Javier Milei, otros no querían saber demasiado,
yo me ofrecí a colaborar solamente en un tema con la fundación que tiene Victoria, que es la Fundación O Inmortales, porque tengo amigos en común con ella, la he visto muy pocas veces en mi vida, pero tengo muchos amigos en común, y resulta que en la fundación había bastantes amigos ya trabajando, tradicionalistas, nacionalistas, varios vinculados a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Victoria es una chica de, digamos, de ideas, no digo tradicionalistas, pero conservadoras, católicas, y de misa tradicional de siempre, ¿no? O sea, siempre misa tridentina. Entonces, bueno, yo le llamo a la mano derecha de ella, a través de una amiga, y le digo, mira, me ofrezco a colaborar en el área de educación. Yo me dedico hace 30 años a educación. Es un, digamos, ámbito muy difícil en la Argentina porque tiene una fuerte mentalidad estatista y además en los últimos 20 años tremendamente ideologizada por la izquierda, ¿no? Pero como conozco un poco el ambiente, tal vez pueda dar una mano. Entonces me dijo, bueno, armate un equipo y bueno, y empecé a presentar propuestas y bueno, entonces armé un equipo con gente afín a nos o afín a la Libertad Avanza o personas que no eran afines a nada de esto y no querían saber nada, pero sí que eran expertos, por ejemplo, en homeschooling o expertos en, qué sé yo, vouchers y estos temas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a trabajar, por supuesto, avisando en nos para que no pensaran que estaba jugando, pero al final resulta que pasados los meses estábamos todos colaborando, de hecho, no hay una adhesión formal, pero el mismo Juan José Gómez Centurión ha dicho que va a votar a Javier Milei, ¿no? Así que Muy bueno, bien. en esa situación estamos. Lo que pasa es que, bueno, cuando fueron las generales, ganó Sergio Massa, pero no con la suficiente cantidad de votos como para poder ser presidente. Por eso tenemos ahora el balotaje, ¿no? Entonces, Claro, ahora, entonces yo quisiera, primera cosa sobre las elecciones actuales. Ha habido, digamos, eran tres contendientes principales que se veía que eran los que iban a quedar en los primeros puestos. Teníamos, por así decir, tres opciones, aunque había otros más abajo, bueno, gente con propuestas a lo mejor interesantes, no lo sé, pero estaba Sergio Massa, actual ministro de Economía, si no me equivoco, por lo tanto, de la órbita kirchnerista. No diremos peronista porque este es un tema ya mucho más complejo que no vamos a querer entrar en definir el peronismo, habrá tiempo, pero vamos a decir kirchnerista, que es un modelo muy concreto allí, que es una fórmula además que lleva años, digamos, sí. con poder político en Argentina y que, bueno, su gestión es, se puede decir que es desastrosa, quiere decir, Argentina ya iba mal, a nivel económico está por los suelos, lo acabas de decir, estamos hablando de una caída de por ejemplo, la moneda en relación real con el dólar, por tener una moneda que en América es la más influyente, que ha habido una devaluación descomunal, lo cual supone una pérdida de poder adquisitivo brutal, una situación además de cerrojazo, ¿cómo lo dicen? Financiero, o sea, el tema del cambio, no se puede cambiar dinero. No, hay un cepo, digamos, o Cepo sea, un cambiario. cepo. O sea, si uno quiere cambiarlo por vía legal, te pagan no 1.000 pesos, te pagan 350. En realidad hay varios dólares, depende Ya. de qué es lo que uno exporte, ¿no? Sobre todo. Pero la gente va al dólar paralelo. Pero legalmente, lo que quiero decir es que legalmente hay una serie de restricciones para poder cambiar brutales, de Sí, claro. cantidad, de además, en el momento que uno cambia dinero empieza a tener problemas además por otra serie de cosas, porque le impide acceder a ayudas, en fin, hay una serie de historias, digamos, como tal, la moneda no es libre, es decir, una moneda oficial, pero no solo es oficial, sino que además se impide que se pueda utilizar otro tipo de monedas. Yo me recuerdo, por ejemplo, yo he vivido en Perú y en Perú la gente con toda normalidad trabajaba en soles, que es la moneda peruana, y en dólares. Y en cualquier sitio te aceptaban soles y dólares sin problemas, la gente cambiaba, no había problemas. En Argentina sí los hay. Luego tenemos, estaba Patricia Bullrich, era la candidata del partido que estuvo en el gobierno con Macri, que se llama, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo, es el Juntos por el cambio. Juntos por el Cambio. Las fórmulas de los nombres de los partidos cambian allí en Argentina con cierta frecuencia, también esto pasa. Entonces, Juntos por el Cambio, ella había resultado, digamos, elegida de una cantidad de candidatos que se podían presentar, ella es la, digamos, la que tenía más apoyos, y bueno, pues tenía una propuesta fuerte a nivel de orden público, etcétera, y bueno, un pasado complejo, vamos a decir, ¿no? En fin.
Y luego estaba Javier Milei. Javier Milei es un candidato que se presenta como abiertamente libertario. Él suele decir que es teóricamente anarcocapitalista, en la práctica minarquista, pero que luego elabora un programa político que no responde literalmente a estas ideas, sino que son ideas de conjunto de distintas tendencias, buscando lógicamente una base más amplia, ¿no? Son tendencias donde se junta el liberalismo, donde se juntan también tendencias nacionales, donde se junta la defensa del orden público, también por la parte de Villarroel toda la cuestión militar, del ejército, etcétera, revisión de estas leyes, como en España tenemos de memoria democrática y tal. O sea, entonces llegamos a eso y sorprendentemente el candidato que ha llevado a la ruina a Argentina gana las elecciones con bastante margen. Sí. Y entonces muchos nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa en Argentina? Para que suceda eso, para que la gente... A ver, que los españoles no podemos presumir, visto lo que estamos viviendo hoy en España, pero ¿qué pasa en Argentina y en España para que apoyemos en masa a gente que nos lleva a la ruina? Por lo menos lo que pasa en Argentina, hay dos cuestiones. Una, y es que hay mucha gente, hay mucho voto cautivo de gente o que vive de planes sociales desde hace 20 años, ¿sí? Es decir, subsidios que se le dan por personas que en su momento quedaron desempleados y luego se eternizaron, ¿no? Esos planes sociales. Y que por supuesto no se pueden ahora sacar de un día para el otro porque sería un problema muy serio. Después, un estatismo bastante generalizado en la población argentina, ¿sí? O sea, hablar en los términos en los que habla Javier Milei, a la gran mayoría de los argentinos les resulta irritante, bueno, como algo como muy extraño, ¿sí? Yo, sin ser liberal, obviamente hay cosas que no comparto, pero no me resulta extraño porque conozco toda la tradición de la escuela austríaca y todas las líneas internas que hay ahí, qué sé yo. Entonces, pero acá hay una tradición estatista fuerte. Luego, hay muchísimos también empresarios, investigadores, políticos, que saben que si Milei aplica lo que está proponiendo, que efectivamente no es minarquismo, es un Estado subsidiario, digamos, con sus funciones esenciales, gobierno, justicia, defensa, seguridad, relaciones exteriores, y subsidiariamente salud, educación, seguridad social, etcétera, pero cambiando el modo de financiar eso, ¿no? Entonces, claro, saben que se van a cortar muchos beneficios en el corto, en el mediano o en el largo plazo, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, hay una resistencia frente a eso, frente a ese cambio, digamos, ¿no? Ahora, también es verdad que por parte de Javier Milei y de algunos de los que lo siguen, han dicho cosas que realmente son muy difíciles de aceptar, y aunque no están en la propuesta, o algunas imposibles de aceptar, y aunque no están en las propuestas, al haberlas dicho, después ya es muy difícil remontar, ¿no? Por ejemplo, dijo, bueno, estoy a favor de la compraventa de órganos, ya después puede decir 10.000 veces que eso no está en la propuesta electoral. Victoria Villarroel puede haber dicho, como lo dijo, que ella está en contra de eso y que no es una propuesta electoral, pero bueno, se lo siguen enrostrando, digamos, ¿no? Ahora, también Sergio Massa ha hecho lo que llaman el plan platita, digamos, ¿no? Es decir, usando recursos públicos, repartiendo bienes de heladeras y, bueno, qué sé, cuestiones A mí, materiales. perdona, Fernando, me parece muy curioso porque, es decir, Javier Milei, yo tendría mucho que decir sobre esa propuesta del tema de la compraventa de órganos. Tengo mis cosas ahí, hay algunos en que pienso de manera un poco rara, porque en principio, como estoy en contra de la organización estatal, me resulta simpático sistemas de iniciativa privada, que es a lo que realmente se refería Javier Milei. Es decir, para que se explica a veces como un libro cerrado. A veces lo hace muy bien y otras veces lo hace de manera desastrosa. A mí sí se me ocurren posibilidades de iniciativa, digamos, privada para poder gestionar cuestiones complicadas como la cuestión del tema de los órganos y tal, ¿no? Porque, bueno, habría mucho que hablar de eso. Pero es curioso, porque Javier Milei, por un lado, teóricamente te propone una cosa, además lo dice, incluso de su manera tan
Pero luego cuando llega la verdad te está diciendo, pero esto no lo voy a hacer porque, oye, porque veo que la gente no lo apoya y esto no es lo mío. Massa lo tenemos haciendo proclamas ultracatólicas, algunos llegarían a decir, incluso hasta providas, si lo uno quiera, cuando todo el mundo sabe que es proabortista y que el aborto ha venido de parte de su partido y él ha tenido mucho que ver con eso. Entonces, no sé por qué estos mensajes llegan tan distorsionados a la gente, porque yo veo mucha gente, incluso gente católica, que en el fondo la gente me preocupa, o sea, los que no son católicos difícilmente les voy a convencer con estas confusiones. Bueno, ayer, voy a ver si me da el tiempo porque no lo tenía abierto. Ayer me llegó simplemente como una muestra, ¿no? De hasta dónde puede llegar el distorsionar las ideas de Javier, ¿no? Un, digamos, un panfleto que están repartiendo en una localidad, haciendo el Lo he visto en tu cultivo. cuenta de Twitter, lo voy a poner, ahora según lo vas diciendo. Bueno, entonces, dice, te invitamos a responder, esto solo te va a llevar unos pocos minutos, qué sé yo. Entonces, por sí o por no. ¿No? Además, somos igual que en el debate presidencial, ¿no? Dice, ¿usted piensa que las Malvinas son inglesas? Bueno, o sea, Javier Milei jamás dijo eso, pero después podemos profundizar. ¿Cuál fue el error que se cometió que dio lugar a que después lo exageren en este sentido? 2, ¿usted está de acuerdo con la venta de órganos? Bueno. 3, ¿usted permitiría que sus vecinos puedan tener armas sin restricciones? Otra tergiversación. 4, ¿usted está de acuerdo con pagar el jardín de infantes, la escuela primaria y la secundaria? Cosa de la cual jamás habló Javier Milei, habló de vouchers. Vouchers significa que el Estado sigue poniendo la plata, solamente que en vez de financiar la oferta, digamos, subsidia la demanda, ¿no? 5, ¿usted quiere que cierren la casa del estudiante de Punta Indio? Bueno, esto es la ciudad de ahí donde se repartía estas cosas. 6, ¿usted cree que los y las adultas mayores tienen que pagar todos los remedios y no tener ayuda para cuidar su salud? O sea, en la plataforma hay previsto que para las personas que no tengan una prepaga, una obra social, habrá un seguro social obligatorio. O sea, se lo pasaron olímpicamente y tiran esto, ¿no? 7, ¿usted considera que se deben vender bebés en lugar de ser adoptados? Bueno, más de lo mismo, ¿no? 8, ¿usted apoyaría a quienes quieren que el calendario de vacunación para los y las niñas cueste $1.000.000 y deje de ser gratuito? Pues yo no sé esto de dónde salió, pero conociéndolo a Javier Milei, yo creo que él estaría más inclinado por eliminar el calendario obligatorio de vacunación y dejar que cada uno, o sea, orientado por los profesionales de la medicina, se aplique o aplique a sus hijos las vacunas que le parezcan, ¿no? Digamos, si Milei es lógico con sus principios, más bien tendría que pensar esto. Así que no sé de dónde salió, ¿no? Después, 9, ¿usted cree que la economía del país se arregla, como dijo la diputada electa de Milei, matando jubilados y jubiladas? Bueno, sí, hay algunos diputados de Milei que han dicho cualquier cosa, pero así, literal, esto. Bueno. Y 10, ¿usted acuerda con que los clubes del pueblo dejen de ser de los y las socias y que tengan un dueño? Parece que Milei dijo en algún momento que sería mejor que sean empresas, y qué sé yo, pero como le explicaba ayer a un hermano mío, le digo, ya, sí, pensando como un liberal, yo no soy liberal, pero conozco, ya, un liberal lo que te va a decir es, ya, libertad de asociación. Entonces, si se quieren convertir en empresas, se convertirán en empresas. Si quieren seguir siendo asociaciones civiles sin fines de lucro, lo serán. Si quieren ser una cooperativa, también. Pero no se me ocurre a Javier Milei imponiéndole a la AFA, a la Asociación de Fútbol Argentino, que convierta a todos los clubes en empresas, o a la UAR, la Unión Argentina de Rugby, ¿no? O sea, no, que haya dado un consejo en ese sentido no significa que... Bueno, esto es lo que yo digo, campaña del miedo. Tengo una duda, perdón, como habla lo del tema de lo de matar jubilados y jubiladas, que me imagino que se refiere a las posturas libertarias, que yo con esas discrepo, la verdad, en muchos casos, sobre el tema de la eutanasia. ¿Qué postura tiene? Porque la eutanasia ahora mismo en Argentina todavía no ha sido legalizada, ¿no? Como en España, por ejemplo. De mano, por cierto, de los afines ideológicos a Massa y compañía. ¿Qué postura tiene el kirchnerismo sobre el tema de la eutanasia? ¿Ya han empezado a defenderla o no? Porque digo, la hoja de ruta de ellos es lo siguiente. En general, el kirchnerismo
digamos, ha impulsado cosas de estas, pero siempre dejando en libertad a sus miembros de que las acepten o no. Por eso hubo kirchneristas que votaron en contra del aborto, digamos, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, lo que sí está claro en la plataforma de Massa es el tema de ideología de género. Eso está perfectamente claro, así como en el caso de Milei está claro que va a intentar quitar la obligatoriedad de la educación sexual integral, eliminar el Ministerio de la Mujer, eliminar el INADI, en definitiva, todo lo que sea promoción de la ideología de género desde el Estado, ¿no? Entonces, el tema de la eutanasia era uno de los que generaban dudas en el caso de Milei, pero hasta donde yo recuerdo, lo único que había sucedido era que en un programa de preguntas y respuestas, tipo sí, ping-pong, digamos, le preguntaron por sí o por no, ¿no? Aborto, en contra, ¿no? Eutanasia. Bueno, dice, yo no me la aplicaría a mí mismo, pero si alguien se la quiere aplicar. Bueno, eso dicho así, en un programa de preguntas y respuestas no da para saber si está de acuerdo o no, no desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Porque Ujú. evidentemente una persona, al menos en la Argentina, digamos, una persona que intente suicidarse y fracasa, no se le aplica ninguna pena, necesita ayuda psicológica, espiritual, lo que fuere. Eh, no se desprende de ahí que él esté de acuerdo con que otros colaboren en el suicidio. Bueno, Pero en el fondo la eutanasia es darle al Estado el poder de decidir en qué casos un asesinato no debe ser punible o en qué casos un asesinato no está el asesinato. O sea, evidentemente es acrecentar el poder del Estado. Es decir, un libertario sensato, coherente, debería estar en contra. Para que eso, en general, en el mundo libertario hay a veces poca coherencia. Yo lo bueno, digo pero porque... los Sí, libertarios perdón. Sí, progres, adelante. Ujú. ya están, los libertarios progresistas, Gloria Álvarez, Antonella Martí, José Venegas, etcétera, están totalmente en contra de Milei. O sea, lo acusan de fascista, de colaborador Efectivamente. con. Ah, pero esta cuestión de la eutanasia, hoy la plataforma electoral presentada en mayo de la Libertad No lo Avanza trae. dice Eso es. defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Es que esa es la Punto. segunda pregunta que yo quería hacerte. Porque cuando ha habido la primera vuelta de elecciones, ha habido una reorientación, digamos, de los espacios políticos, lógicamente, porque entonces habíamos dicho que había tres y ahora han quedado dos para el Sí. balotaje, esta fórmula que en España no tenemos, pero solamente quedan dos candidatos. Y la parte, digamos, de Patricia Bullrich y en teoría Juntos por el Cambio, sobre todo Macri y tal, aunque luego imagino que habrá sus problemas dentro del partido, han apoyado la fórmula de Milei. Pero yo en algún momento vi que habían puesto algunas condiciones. ¿Esto al final se llegó a producir? ¿No? ¿Y en qué medida estas condiciones pueden modificar el programa? Esas condiciones, la única realmente seria era la que dice respeto por la diversidad LGBT. En un programa de ese mismo día, Javier Milei dijo, ok, o sea, a esas 11 propuestas, pero a mí no me condicionan, ¿sí? Después lo volvió a repetir en otro momento, eh, así que bueno, no sé, sinceramente es cuestión de creerle o no creerle, ¿no? Entonces, eh, eh, por un lado, es un problema la alianza con este sector del PRO, pero inevitable porque para poder ganar las elecciones hacen falta votos y fiscalizaciones de gente del PRO. Y dentro de lo que era Juntos por el Cambio, ese sector del PRO, dejando de lado a sus dos referentes, a Macri y a Bullrich, tiene un electorado más conservador que el resto de Juntos por el Cambio, ¿sí? Entonces, tampoco es tan disparatado, digamos, ¿no? Que se haya producido esa alianza. Y a mí me parece que es muy bueno que esto termine en la ruptura de Juntos por el Cambio, porque el otro sector era lo que Javier Milei llama las palomitas del PRO, que son socialdemócratas, digamos, Rodríguez Larreta, la Unión Cívica Radical, que forma parte de la Internacional Socialista, es socialdemócrata, y la Coalición Cívica, que es una derivación por izquierda también de la Unión Cívica Radical. O sea, es un sector abiertamente socialdemócrata. Es más lógico que terminen apoyando a Massa. Yo lo veía desde antes, que algo iba a pasar. Finalmente se han ido sacando la careta todos, los dirigentes prácticamente, del radicalismo, y han dicho que van a votar a Massa. Y Ujú. que animan a apoyar a Massa. Entonces, O sea que ha habido ahí esa ruptura. Ujú. si eso se rompe definitivamente, entonces, bueno, Macri es alguien
complicado, fue el que presentó el proyecto de ley del aborto, con lo cual, y el primero, o sea, la primera unión civil de homosexuales que hubo en Argentina fue en Ciudad de Buenos Aires, puesto por Macri, ¿no? Después Sí, vino el que, matrimonio. a ver, en el fondo el problema de Argentina es el mismo problema que tenemos en España y es que la supuesta derecha no es derecha, pero en la prensa funciona como disidencia controlada precisamente para empezar a promover este tipo de agendas con relativa paz por parte de gente que tiene ciertas ideas un poquito más sensatas. Pero yo me voy, por acabar con el tema de lo de la eutanasia, simplemente es porque me parece, eso a veces me suelo enfadar mucho, porque siempre te ponen, no, es que la eutanasia es la consecuencia lógica del liberalismo. Ahora vamos a hablar un poco del tema del liberalismo, porque claro, si se ve a la gente como mera economía, entonces es normal que se quieran lo que dice ahí, deshacerse de los viejos y tal y no sé cuántos. Bueno, todos los países, o casi todos, en los que la eutanasia está promovida e impulsada por el gobierno, defendida y metida a cucharadas a la gente, son países de tipo socialista, excepto un par de ellos. Es decir, te tienes que ir a Canadá, por ejemplo, te tienes que ir en España, en países, pues eso, en Bélgica, en tipo de países que normalmente son de tipo más bien socialistas, ¿no? Entonces, me parece un poco absurdo el pretender que por esa lógica, que no, a mi punto de vista no es tan lógica, a pesar de que hay algunos liber progres, como comentas, que defienden abiertamente este tema de eutanasia, lo haya, cuando además en el programa electoral está claro que lo que dice la Iglesia en el fondo. Y quiero ir al tema del liberalismo porque nos quedamos sin tiempo y este es un tema importante. Lo comentabas antes, la cuestión de que dentro del proyecto de la nueva derecha cabe gente liberal y entonces ahí a la gente, sobre todo a nuestros seguidores, muchos de ellos, se les encienden todas las alarmas y dicen, ¡ah! Pero si el liberalismo es pecado, ¿cómo puede ser esto si la Iglesia condena el liberalismo? No se puede... ¿De qué hablamos aquí cuando hablamos de liberalismo y en qué sentido podríamos, como católicos, aceptar bien, porque incluso nos pueden resultar aceptables las propuestas, o porque en este marco de la coalición entendamos que tenemos una serie de valores comunes, aceptar el liberalismo? Porque evidentemente no todo liberalismo puede ser aceptado, y esto la Iglesia lo deja claro, pero ¿hay algún tipo de liberalismo y alguna formulación de liberalismo que sí pudiera caber? Sí, mal que les pese a muchos amigos míos tradicionalistas, pero eh, así como fue condenado el liberalismo de Lamennais y luego el más progresista de Sillón por San Pío X, el liberalismo católico moderado de Monseñor Dupanlú, de Federico Sanam, de Rosmini, de Lacordaire, etcétera, no fue condenado, ¿sí? Es más, Monsieur Dupanlú, que era el líder del liberalismo católico moderado francés, escribió un comentario al sílabus y recibió por parte del beato Pío IX una felicitación, alguna pequeña cosita que discutible, pero decía que era válida la interpretación. Y una de las cosas que dice Monsieur Dupanlú allí es que la palabra liberal es equívoca, ¿no? Entonces, claro, ¿a qué se está refiriendo el Papa? Bueno, y ahí explica, ¿no? ¿A qué? Eso está. No se quieren enterar, no lo quieren decir, lo quieren ocultar, macanudo. No pasó lo mismo con el liberalismo es pecado de Sardá y Salvani, con quien yo obviamente tengo más simpatía que con Monsieur Dupanlú, pero las cosas hay que decirlas como son. Fue pedido, se le pidieron a la Santa Sede, católicos liberales españoles, que lo condenaran, y la Santa Sede, la congregación del Índice, dijo, no, o sea, es un libro que no tiene ningún error, pero no es lo mismo un acto pontificio que dice esta interpretación del sílabus es correcta que una declaración de la congregación del índice diciendo este libro no se lo puede condenar. Entonces, y después, a ver, León XIII y San Pío X claramente dicen que cuando se quiso condenar el liberalismo, no se quería condenar a todos los partidos que se llamaran liberales. Entonces, que los católicos liberales que militen en esos partidos acepten todo lo que la Iglesia enseña sobre el tema, no caigan en ninguno de los errores del liberalismo condenado, pero a su vez, y se los dice a los integristas, que no se los acuse como hijos del infierno, heterodoxos, herejes o lo que sea, siempre y cuando no estén cayendo en ningún error. Y dice, sí, pueden participar. Esto era, a ver, por los liberales conservadores y los tradicionalistas dinásticamente alfonsinos que en vez de seguir en el carlismo, prefirieron apoyar
la derecha del Partido Conservador Liberal de Cánovas del Castillo, ¿sí? Entonces, la pelea era esa. Y bueno, León XIII dijo, no, sí, pueden estar ahí perfectamente, ¿no? Muy bien. Me parece Ahora, un poquito por si alguien, estos documentos, sobre todo los de San Pío X que estás comentando, los quieren encontrar, el padre Javier Olivera Rabasi, muy conocido por todos nosotros, pues lo publicó en su blog de Infocatólica, en su blog personal también, la página web que no, que no te la cuente, pongo aquí la de Infocatólica porque es la que encuentro más rápido. Y aquí él lo que hizo fue tomar los originales y transcribirlos. Hay dos formulaciones, una en 1909, primer mensaje, que aparece en este periódico El Siglo Futuro, y luego otra en 1911, que yo le insistí porque me parecía, era más clara, y es en concreto esta última a la que nos solemos referir porque es un poquito más amplia, ¿no? Donde aparece un documento escrito por el cardenal Merry del Val, dirigido al arzobispo de Toledo, pero en su condición de primado, es decir, afectando a toda España, con normas prácticas para católicos españoles. ¿Por qué? Porque hay que entender, y esto no sé si estarás de acuerdo conmigo, o sea, la política tiene un aspecto, digamos, dogmático, un aspecto de principios inamovibles, fundamentales, pero luego también tiene mucho de aspectos prudenciales, discutibles, dialécticos en el sentido clásico aristotélico, es decir, donde no se puede llegar a una demostración, sino que hay que poner argumentos a favor y en contra, y bueno, en última instancia decidirse pues por algo, incluso como en el marco de la opinión, con temor a equivocarse. Y entonces, bueno, pues estas son normas prácticas. Las normas prácticas, evidentemente, están sujetas a un tiempo determinado, a unas formulaciones, a una serie de personas. Cuando se habla de una tendencia política, no es lo mismo por nombre en un siglo que en otro. En fin, imagínense de hace ya pues un siglo entero cómo han cambiado las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues quien quiera, en el blog de Olivera Rabasi, lo encuentran, del padre Javier, encuentran estos textos que yo creo que se pueden meditar y son interesantes. Perdón por haber interrumpido. no, entonces lo que yo diría es, si uno analiza el pensamiento de Javier Milei, él, en sus libros, bueno, está lleno de los errores liberales que la Iglesia ha condenado. Ahora, si uno ve su propuesta, aunque algunas cosas pueden generar dudas, pero bueno, tienen una, digamos, malicia muchísimo menor, ¿no? Entonces, digamos, creo que ahí aplica lo que dice San Pío X. Ante la ausencia de un candidato ortodoxo, se puede votar al menos indigno, al que dé más garantías para la religión y la patria. Y si causar escándalo, bueno, habrá que escribir aclarando un poco para fundamentar el voto, cosa que yo hice, por ejemplo, ¿no? Para decir por qué me parecía que era lícito votarlo a Javier Milei. Respecto de lo que yo propuse, vamos a ver, yo tengo la opinión de que los liberal conservadores posteriores a Maritain, si bien en algunos casos han mejorado muchísimo, ¿sí? Pienso ahora, por ejemplo, en Gabriel Zanotti en la Argentina, pero siguen defendiendo cuestiones que son erróneas. Por ejemplo, han convertido la hipótesis de la laicidad aconfesional con libertad religiosa en tesis. Bueno, entonces eso es un error, punto. La noción de bien común, bueno, la podemos discutir porque las definiciones del magisterio, pero en mi opinión, la definición que tienen ellos de bien común no es la correcta, ¿sí? Bueno, y como eso podríamos ver algunos otros temas, pero es un tipo de liberalismo que, por supuesto, está bastante lejano a esos errores que tiene Javier Milei y no digamos nada a lo que ha sido el liberalismo, sobre todo el de la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, lo que yo como hipótesis he dicho, no siendo yo liberal, porque también me preguntan, yo estoy a favor de la representación corporativa con mandato imperativo, si fuera español sería monárquico, acá soy republicano, pero bueno, en fin, yo tengo más influencia tradicionalista, pero digo, puede haber un liberalismo institucional, pero fundamentado en los principios, en las normas de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, en teoría sí. O sea, si alguien defiende la democracia constitucional, la economía de mercado, la división de poderes, el control de constitucionalidad, los derechos naturales de la persona humana, como los ha entendido la Iglesia, con los requisitos que la Iglesia pone, bueno, eso me parece que sí
creo que en estos casos, Gabriel Zanotti, Francisco Contreras y otros, no terminan, al final siempre les está faltando algo o tienen algún error, pero no descarto que lo puedan hacer. San Pío X, bueno, perdón, León XIII, San Pío X lo repite, les aconsejó en ese momento que no usaran la palabra liberal, pero al mismo tiempo dijo que, bueno, eso, ¿no? Que no se los maldijera por el mero hecho de usar esa palabra. O sea, era a título de consejo, no de mandato, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la alianza, no estoy pensando tanto en un liberal como Javier Milei, sino en un Agustín Laje, en un Nicolás Márquez, incluso en Gabriel Zanotti, no sé, en paleolibertarios como Thomas Woods, por ejemplo, en fin, que podrán tener sus errores, pero lo que a mí me molesta bastante de algunos amigos tradicionalistas, que yo digo son de mentalidad integrista, es que muchos están dispuestos a aceptar lo bueno que tienen otras corrientes heterodoxas, ¿sí? Por ejemplo, el tradicionalismo francés, de origen, filosóficamente es erróneo, era fideísta, ¿no? O sea, el de Bonal y el de Mestre. Sin embargo, no dejamos de reconocer las cosas buenas que tuvo. La acción francesa de Maurras, bueno, estuvo condenado, después se levantó la condena, reconocemos la genialidad de Maurras en muchas cosas. Bueno, entonces, ahora, si aceptamos a Maurras reconociendo sus errores, nos quejamos de que la condena fue imprudente y que generó problemas en Francia que, bueno, el cardenal Villot devolvió el capelo cardenalicio, ¿no? De la bronca que tenía por la condena. Ahora, era positivista, era ateo. Creo que se lo quitaron, más que lo devolvió, pero bueno. Creo bueno, que bueno, sí. Lo que fuere, pero murió bien Maurras, murió converso. Pero digo, entonces, ¿cuál es el problema con Agustín Laje? Digamos, que sí tiene algunos errores, pero no son muy diferentes en su gravedad a los que tenía Maurras. Está bien, es que a uno le simpatiza más Maurras que no sé, que lo que sigue Agustín Laje, macanudo, pero es doble vara. No, se entiende bien, se entiende bien tu postura, Fernando, pero bueno, ya te anticipo, como tú ya sabes, que has elegido un camino oscuro y difícil, lleno de amarguras y de incomprensiones. Así que nada, ánimo, porque eso de buscar, defender la verdad por encima incluso a veces de amistades y de posicionamientos que a uno pues eso, le ganen apoyo popular e intentar ajustar las cosas pues eso, con sensatez, suele ser bastante mal recibido en algunos ámbitos. Lamentablemente no estamos los católicos como para estar dividiéndonos, atomizándonos, porque hemos visto que la izquierda, sin embargo, las fuerzas revolucionarias en general, tienen la capacidad de apiñarse, a pesar de tener dificultades que a veces les llevan a matarse entre ellos, de apiñarse para destrozarnos. Y sin embargo nosotros pues estamos ahí con, en fin, a veces controversias, pues eso, que nos hacen perder fuerza. La En izquierda definitiva, y el globalismo. sí, es que además es eso, y yo no vamos a quedar con eso porque me parece importante un artículo que es una entrevista en vídeo, ¿no? En este periódico o diario Mundo Libre, yo lo recomiendo, es interesante, a ver, voy a ponerlo aquí en pantalla, donde apareces en un vídeo, está por aquí abajo, una entrevista, donde comentas precisamente este tema, es decir, Milei en Argentina parece la única fuerza definitivamente interesada en superar este tema de la Agenda 2030 y por lo tanto la propuesta totalitaria del globalismo, ¿no? Y eso, bueno, pues lleva a que un católico, como yo he dicho siempre, mi postura es pueda con la conciencia tranquila votarlo y, oye, también puede votar en blanco, quiero decir, luego ya cada uno que evalúe examinando y considerando todas las opciones. Pero no me parece bien aquellos que cargan las conciencias de una persona, por un católico, por ejemplo, que quiera votar a Milei diciendo, no, es que como el liberalismo es pecado, si lo haces, tú estás pecando y tal. Me parece un error doctrinal y un error también, vamos, todos los sentidos también práctico. Entonces, muchísimas gracias. Sí que te emplazo, ahora que parece que esto del Starlink me funciona bien y voy a poder transmitir un poquito más a menudo, recuperando el canal tomista que tenía y tal, a que vengas a
mi pequeño blog dentro de este canal de la Sacristía de la Vendée, que es este más duro que el Pedernal, a ver si continúo comentando la Libertas. Algunos en los comentarios decían, no, es que la Libertas. Bueno, pues creo que son ya 4 vídeos donde voy comentando paso a paso desde el punto de vista tomista, que es como yo considero que se debe entender la Libertas, porque León XIII era un gran tomista, y justo me quedé en la parte donde se habla de este tema, los distintos tipos y errores del liberalismo, y será muy interesante que puedas unirte para comentarlos, porque alguna vez has hablado de ese liberalismo de cuarto grado, vamos a decir así, que me parece una propuesta interesante para que la gente pueda entender esto que acabamos ahora dicho de decir de manera muy rápida. Así que muchísimas gracias y nada, oramos No, por Argentina y gracias a esperamos ustedes. que se haga la voluntad de Dios, que se hace siempre al final, pero que sea Gracias. la que Argentina necesita para salir adelante y que verdaderamente la fe católica pues vuelva a ser la que gobierne, la que guíe el destino del pueblo argentino. Aquí rezamos por España, más en estos días. Ustedes recen por Argentina y estamos unidos ahí, ¿no? En la oración por la hispanidad y por nuestras respectivas patrias Muy bien. hispánicas. Pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Padre Muy Francisco. buenas tardes. Adiós. Nos vemos.